Para devolver el arca, construyan una carreta nueva y busquen 2 vacas que acaben de tener crías. ¿Te gustaría saber toda la historia sobre la devolución del arca, pero sobre todo cómo trató Dios la fe de los filisteos? Vamos a descubrirlo juntos en 1 Samuel, capítulo 6. Bienvenido, qué gusto saludarte esta mañana. De veras, felicidades porque abres la Biblia, la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro hábito. Nosotros sabemos que en primer lugar, cada día, va nuestro Padre Celestial. Esa es la vida eterna, que conozcas a Cristo Jesús. Así que no te desanimes, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es sumamente interesante, una historia extraordinaria. Nos va a dejar grandes lecciones acerca de la manera en la que Dios se relaciona con otros pueblos que no son su pueblo, que no es el pueblo de Israel o su iglesia. Bueno, el versículo número 1 dice que el arca permaneció en el territorio filisteo por unos 7 meses. Fueron 7 meses de mucha controversia. ¿Por qué? Porque en primer lugar, estaban siendo azotados por una peste, como vamos a ver hoy, una peste que involucraba ratas y por otro lado que involucraba unos tumores en forma de hemorroides. Y eso no era nada sencillo. Sin embargo, ¿por qué no devolvían el arca? ¿Por qué 7 meses? Bueno, porque ellos también tenían el arca como un trofeo, como una manera de decir a los demás pueblos: vencimos a los israelitas, sometimos a este pueblo y también a su Dios. Ahora por lo menos está de nuestro lado, o por lo menos fue más poderoso el nuestro. Así que en esta controversia entre su trofeo y el sufrimiento, pues pasaron los meses. El versículo número 2 dice que los filisteos mandaron a llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron. Esto es totalmente de acuerdo a la creencia de ese tiempo. Es más, ni siquiera los reyes salían a la guerra y muchas veces no hacían casi que nada sin consultar a estos adivinos. Recordemos que en el mundo antiguo, pagano y como ahora también, los adivinos, charlatanes, la magia negra, la magia oscura, los que consultan a los muertos, los que consultan espíritus, toda clase de hechicería era muy común y básicamente se promovía que a cada pueblo tuviera este tipo de personas. Sin embargo, recordemos, amigos, que en el pueblo de Israel estaba totalmente prohibido todo este tipo de negocios y sobre todo este tipo de personas. Era penado con la muerte. Pero bueno, estamos hablando de un pueblo pagano. Ellos están haciendo lo que consideran que es lo correcto, lo que ellos saben que es lo que tienen que hacer. Se acercan a ellos, sacerdotes y adivinos, y les preguntan: ¿qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos cómo devolverla a su propio país. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta, una mezcla de cosas que podríamos decir positivas, correctas, desde su comprensión, y otras también totalmente, pues, ilógicas. ¿Por qué? Fíjate, el versículo 3 dice: devuelvan el arca del Dios de Israel junto con un regalo. Envíen una ofrenda por la culpa para que la plaga se detenga. Entonces, si sanan, sabrán que fue la mano de Dios lo que causó esta plaga. Por un lado, aquí vemos que ellos reconocen que fue un error, fue una falta que se cometió contra Dios el haber traído el arca, haberla sacado de ese pueblo. Entonces, ustedes cometieron un error. Manden una ofrenda por esta culpa para que esto se detenga. Aquí vemos, fíjense, mayor comprensión de Dios de la que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tomó el arca como un amuleto, forzó a Dios para que Dios los defendiera. Y estos comprenden un poquito mejor cómo funcionan las cosas y dicen: pidan perdón, ustedes cometieron un error. Y Dios seguramente se va a detener esta plaga. Ahora, versículo 4, ellos se preguntan: ¿pero qué clase de ofrenda debemos enviar por esta culpa, por este error que nosotros cometimos? Entonces ellos envían, recuerden, eran 5 ciudades importantes, 5 reyes, así que ellos van a mandar 5 figuras de oro, de 5 figuras de oro de tumores y 5 ratas. Acuérdense,
eran las dos plagas que los azotaron. Las ratas siempre fueron vistas en el mundo antiguo como pestes, como algo que traía enfermedades y que consumía también los alimentos y los contaminaba. Así que estas fueron las plagas que los azotaron y hacen estas figuras y tienen con mucho respeto. Fíjate, el versículo 5, hagan estas cosas para demostrar su respeto al Dios de Israel. Tal vez deje él de afligirles a sus dioses también y a su tierra. Estos magos, estos sacerdotes, dan un consejo prudente y dan también un reconocimiento que ese Dios de Israel es el que los tiene afligidos a los líderes, a los reyes, también a los dioses de ellos, que es Dagón, y también a la tierra, a la gente. Fíjate que esto no debió haber sido sencillo. Como les digo, ya llevaban, ¿qué dijimos? Versículo número 1, 7 meses. No fue fácil para ellos como humillarse, como entender esto como una derrota, como pues sí estamos sufriendo, pero tampoco queremos vernos que hemos fracasado y como que se quedaron dudando. Mis amigos, ¿saben que aún ellos dentro de su idolatría y dentro de su forma pagana de pensar, ellos están evaluando, es que este Dios es poderoso? Fíjate todo lo que nos ha sucedido. Amigos, a veces la gente que está lejos de Dios, a veces duda, analiza, pero toma decisiones. Nosotros que decimos conocer a Dios, muchas veces nos tardamos tanto en reaccionar. Nos ponemos más rebeldes a la voz de Dios. Somos más testarudos para seguir la voluntad de Dios. ¿Por qué lo digo? Fíjate, el versículo número 6 dice, no sean tercos y rebeldes como lo fueron Faraón y los egipcios. Cuando Dios terminó con ellos, estaban deseosos de dejar ir a Israel. Ellos conocían la historia y dicen, miren, nos va a pasar lo mismo que a Egipto por ser tercos, por ser necios, por ser testarudos. Ellos esperaron tanto que cuando quedaron destruidos, ellos mismos dijeron, váyanse ya, por favor, váyanse. Fíjense cómo ellos aprenden más rápido la lección. Y ustedes lo están pensando mucho. Ustedes están dudando mucho. ¿Quieren que nos pase como ellos? No. Amigos, vuelvo a insistir, a veces gente con menos comprensión de Dios, con menos conocimiento de Dios, aunque sea por egoísmo, toman decisiones pronto, corrigen el camino pronto. A ellos les costó, pero vuelvo a insistir, a veces nosotros que conocemos más a Dios nos lleva más tiempo en tomar una decisión, en dejar un pecado, en dejar algo que nos está dañando, en cambiar el rumbo, nos cuesta más. Bueno, versículo número 7 viene la indicación. Construyan la carreta nueva, busquen 2 vacas. Y bueno, del versículo número 7 al versículo número 9 se da ahora algo un poco que uno no entiende por qué lo hacen. Si ellos ya entendieron que Dios es el que Jehová está detrás de todo, ellos ahora como que también los sacerdotes como que dicen, bueno, pero comprobemos realmente que es Jehová. Y entonces ponen a prueba a Dios. Dicen, vamos, hagan una carreta nueva que nunca se haya usado, 2 vacas que ya tengan becerros, pero que nunca hayan llevado el yugo, nunca hayan jalado una carreta. Y entonces ármenlo todo, pero los becerros enciérrenlos en el corral. Ahora, en esa carreta pongan el cofre, en una caja pongan las ratas de oro, los tumores, pongan el arca y mándenlos por el camino de Bet-Semes. Esto era más o menos como unos 15 kilómetros. Era la ciudad más cercana a ellos, pero era una ciudad levita. Lo que significa es que en esa ciudad podían darle el manejo al arca de Dios, porque tú sabes que solo los levitas lo podían hacer. Así que lo mandan a esa ciudad. Es un camino hasta cierto punto recto, pero pues había muchos otros caminos, pero de esa forma ellos iban a probar a Dios. Si estas vacas que tenían a sus hijos encerrados, que nunca habían llevado un yugo, que no sabían el camino, llegaba hasta Bet-Semes, era prueba de que Dios había mandado todo, si no, era una casualidad, dice el versículo 9 en la última parte. ¿Por qué les digo que esto todo, en primer lugar, todo raro, todo ilógico? Si ellos ya sabían que Dios había mandado todo,
¿Por qué? Acuérdate, ayer estudiamos, llegó a una ciudad, vino las plagas, se fueron a la otra ciudad, fueron las plagas, se fueron a una tercera ciudad, llegaron las plagas, era Dios. La caída de su ídolo, cayó una vez, lo levantaron, cayó otra vez, ahora sin manos y sin cabeza, era Dios, pero ahora lo quieren probar. Y fíjense cómo Dios en la misericordia los trata a ellos desde su ignorancia para poder mostrarles que Jehová es el Todopoderoso. Aunque ellos lo prueban, aunque ellos hacen todo esto, ¿por qué? Pues es ilógico que una vaca se vaya sin sus becerros, eso es ilógico. Es ilógico que dos vacas que nunca han probado yugo y nunca conocen el camino, pues hagan todo esto. Eso era ilógico, pero Dios en su ignorancia les permitió que lo conocieran. Mis amigos, ¿por qué a veces Dios hace cosas con que uno no comprende? Porque a veces la gente que no conoce a Dios lo prueba, Dios responde y ellos vienen a la iglesia y nos dan testimonios y uno dice, Señor, ¿por qué? Obras maravillas. Bueno, porque Dios hace, Dios tiene misericordia y trata a las personas dentro de su ignorancia. Pero no quiere decir que nosotros tengamos que hacer esas pruebas a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos más a Dios, conocemos su palabra. Quiero decirlo, por ejemplo, nosotros no podríamos decirle, Señor, dame una prueba si yo debo robar o no debo robar, porque yo tengo necesidad, pero si tú me das una prueba, yo voy a robar. Dios nunca te va a dar una prueba para demostrar si te tienes que robar o no, porque tú ya lo sabes. Y así en muchos aspectos de la vida, este es solo un pequeño ejemplo, hay muchas cosas que ya sabemos lo que Dios quiere. No necesitamos andar pidiendo sueños, ni visiones, ni nada. El error que cometemos muchas veces es que andamos pidiendo pruebas, andamos pidiendo muestras, andamos pidiendo señales de cosas que o nos toca hacer, o por otro lado, ya sabemos la respuesta, solo que quisiéramos que Dios nos diera, no sé, nos diera otra señal. Por ejemplo, algo que involucra sentimientos. Es que me gusta una persona, pero no es de mi misma fe, no cree en Dios, es una persona que pues no está, ni siquiera le gustan las cosas de Dios. Esa es una decisión equivocada, pero estás enamorada, estás muy enamorada de ese joven, entonces pides una señal, como queriendo que Dios diga, bueno, mira, te voy a... Es porque tú estás enamorada, pero la señal no te va a llegar. Ahora, ahí está otro detalle muy importante. Aquí ellos dicen, si no ha sucedido, será pues la casualidad. Amigos, ahí está otro tema. Muchas veces nosotros andamos buscando pequeñas señales en todo. ¿Sabes que estos magos veían, que acabamos de ver los magos filisteos, ellos veían el vuelo de los pájaros, cuando sacrificaban un animal veían su hígado, es decir, andaban buscando señales en donde no las hay. O a veces hay cristianos que andan buscando señales en todo. Ah, mira, pasó esto, es que esto es una señal de Dios. Miren, enfoquémonos en lo evidente, enfoquémonos en lo que Dios se demuestra fácilmente y obedezcamos a eso. No andemos buscando pequeñas señales en todos lados o interpretando sueños o interpretando visiones o interpretando cosas que ni siquiera vienen al caso. Lo que ya está demostrado, escúchalo y obedécelo. Y no andemos perdiendo el tiempo y sacando conclusiones y sacando ideas, y es que yo soy bueno para ver esto. No, no, no. Dios nos ha demostrado su palabra y nos ha enseñado su palabra para entenderla. Por eso les digo, con los filisteos fue paciente porque también los quería ganar, también quería que ellos encontraran la salvación. Finalmente mandaron esta carreta. Del versículo número 17 en adelante, todos estos versículos dice que el arca llegó a un campo donde se estaba recogiendo la cosecha y allí se alegraron, murieron 70 personas. En otras traducciones dicen que como 50,000. Las interpretaciones dicen que fueron 70 los que murieron. ¿Por qué murieron? Porque ellos sabían qué trato debían darle a las cosas de Dios y no lo hicieron, lo tomaron a la ligera. Y eso es algo que es muy importante de entender. Dios a nosotros que conocemos un poco más, es más estricto y más cuidadoso porque se espera que tú y yo actuemos como Dios quiere,
no estamos en la ignorancia, no somos personas que estamos ciegos de su palabra y de sus mandamientos. Dios nos trata de acuerdo al conocimiento que tenemos acerca de Él. Y bueno, estos hombres en Kiriat Jearim murieron 70 por darle mal uso al arca y dijeron, el Señor es muy santo, mejor busquemos otro lugar donde vaya esta arca porque es demasiado santo para nosotros. Mis amigos, ¿con qué lección te quedas hoy? ¿Qué aprendes de este capítulo? ¿Qué puedes compartir con otros? Pero sobre todo, ¿qué frase queda guardada en tu corazón? Bueno, subráyalo, ponlo en los comentarios y que la lección quede grabada hoy. Padre, nos ponemos en tus manos este día. Ayúdanos a ver tu palabra, a obedecerla, a saber lo que tú quieres, a entenderte y a dejar de buscar señales donde no las hay o donde ni siquiera es necesario. En Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.